Bienvenidos, estimados alumnos, a este video que estamos realizando y que espero que les sirva para entender mejor los aprendizajes que debemos de entregarles. Este video trata de un resumen de lo aprendido en la asignatura de Fundamento de Electricidad y que es necesario entender para poder comenzar a entender los conceptos de electrónica, lo que servirá para entender los sistemas electrónicos hoy aplicados en el área automotriz. Entonces, comencemos recordando que toda la materia está formada por partículas y moléculas y está constituida por sustancias y elementos. Las sustancias son la unión química de dos o más elementos. Ejemplo, una partícula de agua, que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que al separarlos pasan a ser dos elementos distintos. En cambio, los elementos se encuentran en la naturaleza separados e individualmente, como lo sería, por ejemplo, el aluminio, la plata, cobre, oro, carbono, nitrógeno y etc. La parte más pequeña de la materia que aún conserva las propiedades del elemento se llaman átomos, y depende de los átomos las características químicas y eléctricas de los elementos de la naturaleza. Específicamente, son la cantidad de electrones los que determinan las propiedades eléctricas de un material. Lo que determina si este material es conductor de la electricidad o no conductor de la electricidad, es decir, un aislante eléctrico. También depende de los átomos del material que un elemento conductor sea mejor o peor conductor que otro, es decir, depende de la construcción atómica la resistencia eléctrica que posee el material. Recordemos algunos términos eléctricos que ustedes aprendieron en Fundamento de Electricidad. ¿Qué es un material conductor de la electricidad? Ustedes recordarán algunas definiciones como material por el cual fluye fácilmente la corriente eléctrica, material con baja resistencia al flujo de la corriente eléctrica, material que presenta poca dificultad al traspaso de la corriente eléctrica o flujo de electrones. Pero debemos de preguntarnos, ¿por qué un material fluye más fácilmente la corriente eléctrica que en otro? ¿Por qué un material puede tener menor resistencia o mayor resistencia al flujo de la corriente eléctrica? También recordarán a qué se le llamó no conductores eléctricos o materiales aislantes. Algunas de las definiciones que ustedes deben de recordar son material por el cual cuesta mucho que fluya la corriente eléctrica, material con alta resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Y también debíamos, preguntarnos por qué también hay materiales aislantes que son mejores que otros. ¿Por qué algunos materiales aislantes le ofrecen mayor resistencia al flujo de la corriente y por qué otros materiales no tanta resistencia al flujo de la corriente? Y también, ¿por qué un material sí es aislante a la corriente eléctrica? Comprendemos primeramente entonces cómo está constituido un átomo. Como lo vemos ahí en la gráfica, un átomo cuenta con una parte central llamado núcleo. Ahí le estoy indicando yo la parte central, de un átomo que se llama núcleo. Este núcleo está formado por partículas subatómicas llamadas protones y también otras partículas subatómicas que integran el núcleo atómico que se llaman neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, se les asigna carga eléctrica positiva porque estos son capaces de atraer a los electrones. Y estos son capaces de atraer a los electrones, como les decía. Son de un tamaño mucho mayor que los electrones, aproximadamente 1836 veces más grande que el tamaño del electrón. Los neutrones no presentan carga eléctrica, son neutros. Y en el núcleo siempre van a haber al menos un neutrón más que protones. Girando alrededor del núcleo se encuentran los electrones.
partículas subatómicas infinitamente pequeñas, alrededor de 1836 veces más pequeños que los protones, y que se desplazan a una altísima velocidad alrededor del núcleo, cercana a los 300.000 kilómetros por segundo. El recorrido camino que describen los electrones alrededor del núcleo se llaman órbitas u orbitales y también conocidos como niveles de energía del átomo. También depende de cuántas órbitas contenga el átomo, las características eléctricas que pueda tener el material. Es decir, entonces, todos los átomos de los elementos son distintos el uno del otro. El átomo de cobre es distinto al del aluminio, es distinto al de la plata, distinto al del hierro, al del sodio, y así sucesivamente. Todos los átomos son distintos entre sí. Pero todos tienen la misma construcción, es decir, todos tienen un núcleo, todos tienen electrones girando alrededor en diferentes cantidades de orbitales. Tienen distinto número de electrones, distinto número de protones y diferente cantidad de orbitales. Los átomos conocidos en la naturaleza todos tienen un núcleo, pero pueden tener diferente cantidad de orbitales, diferente cantidad de protones y diferentes cantidad de electrones circulando alrededor del núcleo. Los átomos tienen protones en el núcleo. La cantidad de protones se denomina número atómico y se representa con la letra Z. Entonces, la letra Z quiere decir que es el número atómico que tiene cada átomo. Y eso corresponde a la cantidad de protones que hay en el interior del núcleo. Ejemplo, el aluminio tiene 13 protones, 14 neutrones y 13 electrones circundando el núcleo. En la naturaleza, todos los átomos se encuentran en estado neutro, es decir, que posee la misma cantidad de protones en el núcleo que electrones girando alrededor. Como tienen la misma cantidad de cargas positivas en el núcleo y negativas en las órbitas, se entiende que el átomo se encuentra eléctricamente neutro. La cantidad de electrones del átomo se van ordenando en las diferentes órbitas. Todos los átomos tienen una cantidad determinada de electrones que corresponde a la misma cantidad de protones que hay en el núcleo y que se van ordenando, ¿ya? Depende de la cantidad de electrones que tenga. Los átomos pueden llegar a tener hasta un máximo de 7 orbitales, es decir, 7 órbitas, ¿cierto?, para que puedan circular electrones alrededor del núcleo. Máximo 7 orbitales. Ejemplo, aquí vemos que el cobre tiene 4 orbitales, la plata tiene 5 orbitales, el oro tiene 6, el aluminio tiene 3 orbitales, el hidrógeno tiene solamente un orbital. Pueden llegar a tener desde 1 hasta un máximo de 7 orbitales. Cada orbital soporta una cantidad limitada de electrones. El orbital número 1, que se designa con la letra K, soporta hasta un máximo de 2 electrones. El segundo orbital, que se designa con la letra L, soporta hasta un máximo de 8 electrones. El tercer orbital, que se designa con la letra M, soporta hasta un máximo de 18 electrones. El cuarto orbital, un máximo de 32 electrones y se designa con la letra N. El quinto orbital, también 32 electrones. El sexto orbital, 18 electrones. Y el último orbital, el séptimo orbital que pudiera llegar a tener un átomo, soportaría máximo 8 electrones. La capa de valencia de un átomo se entiende por el último orbital que tiene o contiene un átomo en el cual están circulando electrones. Ejemplo, en el caso del cobre aquí, tiene 4 orbitales. El último, es decir, el cuarto, viene siendo la capa de valencia del átomo. En el caso del sodio,
tiene 3 orbitales. El tercer orbital sería la capa de valencia del átomo, como igualmente en el aluminio, que también tiene 3 orbitales y que el tercer orbital vendría siendo la capa de valencia del átomo. Los electrones de valencia es la cantidad de electrones que están girando en el último orbital o capa de valencia. Ejemplo del aluminio, que tiene 1, 2, 3. Hablamos entonces que el aluminio tiene 3 electrones de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. El hidrógeno tiene solamente 1. El sodio tiene 1. El hierro tiene 1, 2 electrones de valencia en su último orbital o capa de valencia. Los electrones de valencia pueden ser de 2 hasta un máximo de 8 electrones de valencia, porque la capa de valencia de cualquier átomo no puede tener más de 8 electrones de valencia. Ejemplo, el hidrógeno tiene 1, el hierro tiene 2 electrones de valencia, el aluminio tiene 3 electrones de valencia, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Es decir, repito, que los átomos pueden tener desde 1 hasta un máximo de 8 electrones de valencia. Cuando queda solamente un electrón de valencia, como en el caso del hidrógeno, en el caso del cobre, la plata, el oro, el sodio, que queda solamente un solo electrón girando en el último orbital o capa de valencia, pasa a llamarse electrón libre. Depende entonces de los electrones de valencia y del número de órbitas las propiedades eléctricas de los átomos y de los elementos o materiales. Entendamos entonces por qué un material es conductor o aislante. ¿Qué hace que sea mejor o peor conductor? ¿Qué determina que sea mejor o peor aislante? ¿Y qué es la resistencia eléctrica del material? Primero entonces, ¿por qué un material es conductor de la electricidad? Todos los átomos que tengan entre 1, 2 y hasta 3 electrones de valencia son buenos conductores de la electricidad. Ejemplo, tenemos el cobre que tiene un electrón libre, la plata que tiene un electrón libre, el oro que tiene un electrón libre, el hierro que tiene 2 electrones libres y el aluminio que tiene 3 electrones libres, corresponden a elementos que son buenos conductores de la electricidad. Los átomos que poseen electrones libres, como ejemplo el cobre, la plata y el oro, son mejores conductores aún que los que tienen 2 o 3. Es decir, que todos aquellos elementos en la naturaleza que tengan electrones libres, o sea, un solo electrón girando en el último orbital, van a ser mejores conductores que los que tengan 2 electrones de valencia y que los que tengan 3 electrones de valencia. ¿Por qué razón? Porque es más fácil mover un electrón que está solo en un orbital a los que están acompañados de otro o de 3 electrones de valencia. Y mejor conductor será el átomo cuyo electrón libre se encuentra más alejado del núcleo atómico. Es decir, veamos el caso de la plata y el oro, el cobre y la plata. Los dos tienen electrones libres, pero el cobre tiene su electrón libre en el cuarto orbital. La plata tiene su electrón libre en el quinto orbital. Es decir, que la fuerza de atracción que está haciendo el núcleo sobre este electrón que está aquí en su cuarto orbital es mayor que la que está haciendo el núcleo de la plata en su electrón libre que está en el quinto orbital. Eso hace que el núcleo del cobre atraiga con mayor intensidad su electrón libre. No así la plata, que lo estaría atrayendo con una menor intensidad. Como la intensidad aquí de atracción del núcleo es menor, es más fácil mover este electrón que el electrón del cobre. Eso hace automáticamente que la plata, por su construcción y configuración atómica,
sea mejor conductor que el cobre. Y obviamente el cobre sea mejor conductor que el hierro, porque el hierro tiene, aun cuando tiene 4 electrones igual que el, 4 orbitales igual que el cobre, el hierro, a diferencia de tener del cobre que tiene un solo orbital, el hierro tiene 2 electrones y el cobre tendría un electrón de valencia. Y el cobre lo hace ser, obviamente, ser mucho mejor conductor que el aluminio. Pese que el aluminio tiene 3 orbitales y el cobre 4, pero resulta que el aluminio tiene 3 electrones de valencia y más cerca del núcleo que en el cobre. Y además tiene 3 electrones en el último orbital. Esto lo hace, como tiene 3 electrones, lo hace ser un material conductor de la electricidad, pero no nunca tan bueno como sería el cobre, por el hecho de que al estar los 3 electrones más cerca del núcleo, lo hace tener mucho mayor resistencia eléctrica que el cobre. Por otro lado, los átomos que corresponden a los materiales aislantes son todos aquellos que tienen 5, 6, 7 y hasta un máximo de 8, dijimos, porque las capas de valencia de los átomos soportan hasta 8 electrones. Todos los que tengan, repito, 5, 6, 7 y hasta 8 electrones de valencia corresponden a los materiales no conductores o aislantes de la electricidad. Como por ejemplo, podemos ver acá el oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia. El nitrógeno, que tiene 5 electrones de valencia. El azufre, que tiene también 6 electrones de valencia. Pero dijimos que íbamos a entender cuál aislante viene siendo mejor que otro. En este caso, mientras más electrones tenga en el orbital o capa de valencia, mayor, ¿cierto?, va a ser la dificultad para mover un electrón de este material. En este caso, el oxígeno sería más resistivo que el nitrógeno porque este tiene 6 y el nitrógeno tiene 5. Pero podríamos pensar que sería igual que el azufre, que también tiene 6. La diferencia está en que el oxígeno tiene sus 6 electrones en el segundo orbital y el azufre tiene sus 6 electrones en el tercer orbital. Lo que ya entendemos es que mientras más cerca están del núcleo, mayor va a ser la intensidad con que van a ser atraídos los electrones de valencia hacia el núcleo. En este caso, si comparamos el oxígeno con el azufre, el oxígeno tiene 6 electrones más cerca del núcleo que el azufre, lo que costaría mucho más intentar mover un electrón de aquí que en el caso del azufre, que estarían en el tercer orbital. Eso hace que el oxígeno sea un material aislante mucho mejor que el azufre. Bien, entendiendo esto, muchachos, podemos ya resumir que todos los átomos que tengan 1, 2 y 3 electrones corresponden a materiales conductores. Los que tienen 5, 6, 7 y hasta máximo 8 electrones de valencia son materiales no conductores o aislantes de la corriente eléctrica. Pero quedan los átomos que tienen 4 electrones, como el caso del silicio y el germanio. El silicio y el germanio corresponden a los átomos clasificados como elementos o átomos semiconductores, es decir, que tienen propiedades intermedias, que no son conductores y que tampoco son aislantes, pero que se pueden comportar como conductores o como aislantes, dependiendo, ¿cierto?, cómo estos sean trabajados o manipulados en forma química.
Aquí tenemos, muchachos, esta diapositiva, lo que hace un resumen total, ¿cierto?, de lo que nosotros tenemos que tener como conocimientos para ya entrar en materia de lo que serían los materiales semiconductores que ya les nombré, que sería el silicio y el germanio, que esos son la base de la construcción de elementos utilizados en electrónica, como son los diodos, los transistores, los circuitos integrados, que se fabrican principalmente de silicio, ¿ya?, y germanio. Bien, aquí tienen un resumen que a ustedes les va a ayudar obviamente a recordar mucho mejor esta materia, en la cual, cierto, va explicando que todos los átomos tienen un núcleo, que tienen un número atómico, que es la cantidad de protones que hay en el núcleo, se representa con la letra Z, tienen carga eléctrica positiva los protones, hay neutrones también en el núcleo, que estos tienen carga eléctrica neutra. Un átomo puede llegar a tener hasta 7 orbitales, ¿ya?, y en cada uno, ¿cierto?, hay una capacidad máxima de electrones. En el primero 2, 8 en el segundo, 18 en el tercero, 32 en el cuarto, 32 en el quinto, 18 en el sexto y un máximo de 8 electrones en el último séptimo orbital. Las letras con las cuales se designan es K, L, M, N, O, P y Q y corresponden a los diferentes niveles energéticos o orbitales del átomo. Las órbitas es el recorrido, ¿cierto?, que ejecuta el electrón alrededor del núcleo. Estas pueden ser circulares o elípticas. El electrón, que es el que se desplaza, ¿cierto?, alrededor del núcleo, se le asigna una carga eléctrica negativa porque es atraído por los protones. Es alrededor de 1836 veces más pequeño que un protón y se desplaza a una velocidad cercana a los 300.000 km por segundo. La cantidad de electrones en el último orbital se le llama electrones de valencia. La última capa que contenga electrones en un átomo se llama capa de valencia. Una capa de valencia no puede soportar más de 8 electrones. También de la capa de valencia dijimos que depende la resistencia eléctrica de los materiales y de la cantidad de electrones que contenga en la capa de valencia. Cuando queda solamente un solo electrón en la capa de valencia, recibe el nombre de electrón libre. Es atraído por los protones, tiene una fuerza de atracción hacia el núcleo y también tiene una fuerza de repulsión a salirse de la órbita, que sería la fuerza centrífuga. Las características eléctricas de un elemento dependen del número de electrones de valencia. Los que tienen 1, 2 y 3 son materiales conductores. Los que tienen 5, 6, 7 y hasta 8 electrones de valencia son materiales aislantes. Los que tienen 4 son materiales semiconductores. Ejemplo de algunos elementos conductores: el cobre, Z29, es decir, número atómico 29, lo que quiere decir que al estar en estado neutro, este átomo tiene 29 protones y 29 electrones repartidos en 4 orbitales, 2 en el primero, 8 en el segundo, 18 en el tercero y un electrón libre en el cuarto orbital. La plata, número atómico 47, quiere decir también que tiene 47 protones en el núcleo y 47 electrones repartidos en 5 orbitales, 2 en el primero, 8 en el segundo, 18 en el tercero, 18 en el cuarto y un electrón libre en el quinto orbital. Ya explicábamos en delante que este electrón libre, por estar más lejos del núcleo en este átomo, presenta una menor resistencia eléctrica que el cobre, que estaría más cerca del núcleo del átomo. Materiales aislantes, por ejemplo, el oxígeno Z8, es decir, número atómico 8, lo que vuelvo a explicar que Z8 significa que el número atómico es 8 y que tendría 8 protones en el núcleo y 8 electrones repartidos en este caso en 2 orbitales, 2 en el primero y 6 en el segundo. El nitrógeno, número atómico 7, lo que explica e indica que son 7 los protones en el núcleo y 7 electrones también girando en 2 orbitales, 2 en el primero, 5 en el segundo. Ya por lo conversado, ¿cierto?, el oxígeno, aun cuando los dos tienen 2 orbitales, el oxígeno tiene
6 electrones de valencia, en cambio el nitrógeno tiene 5, hace que el oxígeno sea mucho más resistivo que el nitrógeno y a la vez mucho más resistivo que el oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia pero en el sexto orbital. El fósforo también es un elemento aislante porque tiene 5 electrones de valencia en el tercer orbital. Y los materiales semiconductores son el silicio, número atómico 14, que tiene 14 protones en el núcleo y 14 electrones en sus orbitales, 2 en el primero, 8 en el segundo y 4 en el tercer orbital. El germanio, número atómico 32, 2 en el primero, 8 en el segundo, 18 en el tercero y 4 electrones en el cuarto orbital. Esto hace que el germanio, por tener sus 4 electrones más alejados del núcleo, tiene menor resistencia eléctrica. Bien, los átomos decían que en la naturaleza todos se encuentran en estado neutro, ¿ya? Cuando tienen el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Muchachos, con esto finalizo este pequeño video que les va a servir a ustedes obviamente para entender mucho mejor la materia que ya tienen en su plataforma y para comprender, ¿cierto?, de mejor manera los contenidos que ya debemos ir anticipando y pasando para introducirnos ya de lleno en lo que es la materia de electrónica. Bueno, los espero en otro videito que yo les voy a ir ya comunicando cómo entregárselos.